Todo comenzó hace unos 6 años. Mi hermana pequeña tenía entonces apenas 9. Aquella tarde se estaba duchando cuando empezó a gritar como nunca antes la habíamos oído. No paraba de llamar a mamá, llorando desconsoladamente. No dejó de hacerlo hasta que la sacamos del baño. Temblaba, estaba pálida, y entre sollozos nos contó que había visto a alguien dentro con ella. Era elegante, nos dijo, pero su cara era horrible. Según explicó, aquella figura le susurró una sola frase, repetida una y otra vez. Te volveré a visitar. Desde esa noche no volvió a dormir bien. Pasaron 6 meses sin incidentes, hasta que todo empezó a escalar. Cada noche, sin explicación, escuchábamos cómo la puerta principal se abría lentamente. Después, pasos, pesados, inseguros. Un sonido metálico, como si alguien arrastrara una maleta por el pasillo. Y finalmente, las escaleras crujían. Alguien subía lentamente, paso a paso. No habría sido tan extraño si alguno de nosotros trabajara hasta tarde. Pero siempre estábamos todos en casa cuando ocurría. Esto duró meses. Una noche, mi tío, que se había quedado a dormir en casa, se despertó sobresaltado. Sintió como algo le golpeaba el pecho con ambos puños. Pensó que era yo, que le gastaba alguna broma. Pero al abrir los ojos, no había nadie. Nos lo contó a la mañana siguiente, aún asustado. Se levantó la camiseta y su torso estaba completamente enrojecido, como si realmente le hubieran golpeado con fuerza. Fue entonces cuando mi madre decidió contarnos lo que llevaba semanas ocultando. Había soñado con una figura que solo podía ver de espaldas. No se giraba, pero la mirada que proyectaba la sentía clavada en el alma. Dijo que no podía moverse, ni hablar, ni respirar con normalidad. Solo sentía que aquella cosa la deseaba muerta. Las noches siguientes se llenaron de ruidos extraños, susurros, golpes, pero lo más terrorífico no eran los sonidos, sino los sueños. Sueños que nos despertaban sin poder movernos. En esa parálisis sabías que algo, lo que fuera, estaba en la habitación contigo, y su única intención era verte dejar de respirar. Yo mismo presencié algo que no puedo explicar. Una mañana me desperté temprano para entrenar. Serían las 5. Mientras me preparaba vi una mochila deslizarse 5 metros en línea recta por el suelo, como si alguien invisible la arrastrara. Pero no había nadie. Nadie más estaba despierto. El miedo en mi familia fue creciendo, hasta que, sin saber qué más hacer, decidimos llamar a un sacerdote. El cura llegó una tarde. Comenzó a orar en el salón, Biblia en mano. Apenas 5 minutos después se llevó las manos al cuello. Se estaba asfixiando. Algo lo estaba estrangulando, aunque no había nadie cerca de él. Aún así, consiguió acabar la oración. Y cuando lo hizo, el ahogo desapareció. Desde ese día la casa volvió al silencio. No hemos vuelto a oír pasos, ni golpes, ni llantos, ni susurros prometiendo que volverá. Pero cuando cae la noche, todavía evitamos mirar el pasillo. Durante años, mi familia vivió en una antigua casa de campo levantada a mediados del siglo XIX. A simple vista parecía un hogar rural, pero en sus entrañas se ocultaban los secretos de un pasado siniestro. Se decía que aquella casa formó parte del ferrocarril subterráneo, esa red oculta de túneles por la que huían los esclavos en busca de libertad. Lo cierto es que, desde el primer día, la presencia de algo se hizo evidente.
Una noche cualquiera, mis padres descansaban en el salón cuando la compuerta de la chimenea se abrió y cerró por sí sola, varias veces como si un aliento invisible jugara con ella. No había corrientes, no había viento, solo el frío del silencio. Más adelante, mi madre se encontraba en el mismo salón cuando vio algo que no olvidaría jamás. Frente a ella, tras los cristales del porche de madera, vislumbró una silueta negra, alta como un oso, pero con una delgadez antinatural que la paralizó. Aquello la miraba, no pestañeaba. No se movía hasta que empezó a rodear la casa a una velocidad antinatural, apareciendo por cada ventana una tras otra en un bucle infernal. En el terreno teníamos animales: gallinas, cabras, pavos. Un día encontramos montones de plumas esparcidas alrededor del gallinero. 30 montones, 30 cabezas, pero ni una sola gota de sangre, ni entrañas, ni cuerpos, nada, solo plumas y ojos vacíos. Mi padre, un hombre duro, curtido en 1000 labores del campo, empezó a salir de noche con la escopeta. Una de esas noches, tras 5 disparos al aire, regresó temblando, con lágrimas en los ojos. Dijo que algo le gruñó desde los árboles, algo que no era humano, ni animal. Un gruñido demoníaco, gutural, como si el mismísimo infierno acechara entre las ramas. Yo mismo escuchaba voces por las noches. Una madrugada desperté llorando, asegurando que el diablo quería mi alma. No recuerdo los detalles, solo la desesperación, el temblor del cuerpo, las súplicas entre sollozos para que se detuviera. Encontramos un túnel oculto en el sótano, probablemente usado durante los tiempos del ferrocarril subterráneo. Mi primo, adolescente e imprudente, se adentró en él con una linterna. Estuvo dentro media hora. Cuando salió dijo que no había un final visible. Era como si se extendiera infinitamente bajo tierra. Los perros comenzaron a morir, uno a uno, sin heridas, sin explicación, a veces 3 de golpe. Un día, mi padre encontró un montón de cadáveres de perros en el campo, apilados como si alguien o algo los hubiera recolectado. Lo más perturbador llegó una noche cuando un incendio devoró nuestra vieja furgoneta. Mi padre, aficionado a las fotos instantáneas, tomó una con su Polaroid. Días después, enseñó la imagen a un cliente. El hombre preguntó si había notado la cara. Al mirar la foto, mi padre vio claramente un rostro entre las llamas. Pero eso no fue todo. Con el tiempo, más y más personas empezaron a notar figuras ocultas en la imagen. Un espectro encapuchado con una guadaña, un perro despedazado encadenado al espectro y, finalmente, una cruz ardiendo al fondo. Aquella imagen fue encerrada en una Biblia con cremallera. Cuando volvimos a buscarla, había desaparecido. Mucho tiempo después supe que cerca de allí se reunía un aquelarre, un grupo de brujas practicantes, y que en los bosques vecinos se encontraron restos de animales muertos. Demasiados. Hoy, en ese lugar donde estuvo la casa, se alzan viviendas de lujo, tranquilas, caras, silenciosas. Pero si uno se fija bien, en las madrugadas sin luna aún puede oír los pasos que rodean el lugar, una y otra vez. Conocí a Claudia en el instituto, cuando el mundo aún olía a cuadernos nuevos y risas sin dobleces. Su familia era como cualquier otra: padre, madre y un hermano mayor. Pero su hogar era distinto.
Una mansión de 4 pisos construida en los años 90. Un laberinto de sombras donde cada escalón guardaba un secreto. En la planta baja, un garaje y el consultorio de su madre, médico de profesión. Subiendo, un salón descomunal con barra de mármol y cocina auxiliar. En el tercer nivel, la habitación de los padres. Arriba, el reino de los hermanos. Dormitorios y una cocina principal, siempre fría. Pero el corazón de aquella casa latía en el salón hundido. Un foso rodeado de estantes, con sofás de cuero ajado y una chimenea que jamás lograba calentar el aire. Un lugar diseñado para el descanso, y sin embargo, todos evitábamos sentarnos allí. ¿Notas algo raro?, me preguntó Claudia una tarde, mientras el viento azotaba los ventanales. No fui la primera en sentir aquello. Durante la construcción, un obrero cayó desde la pasarela, esa estructura de hierro que conectaba los niveles. Murió al caer rompiéndose el cuello, en el mismo foso. Un supervisor sufrió un infarto meses después en el jardín. Y el abuelo de Claudia dio su último suspiro en aquel sofá maldito. Murió de viejo, decían, pero las paredes contaban otra cosa. La noche del cumpleaños de Claudia ocurrió algo que me ahogó la respiración. Cantábamos cumpleaños feliz, cuando su hermano gritó: «Si hay alguien más aquí, que sople las velas». Y entonces, las velas se apagaron. Todas, sin aliento humano cerca. Las ventanas estaban cerradas. Fue una corriente, rieron, pero mis manos temblaban. Nunca más quise dormir allí, hasta que Lua murió. Lua, una de sus 2 perritas blancas, bolas de nieve con ojos ámbar, sucumbió al cáncer. Claudia, destrozada, me suplicó que la acompañara. Accedí pese al nudo en el estómago. Dormimos en su habitación del último piso. A las 4:17 de la madrugada algo nos despertó. Una perrita blanca se frotaba contra la cama, su cola golpeando las sábanas. «¡Lua!», sollozó Claudia. Acariciamos su lomo cálido, su pelaje suave, hasta que corrió hacia la escalera de caracol. La seguimos, pero al llegar al rellano, nada. Las verjas metálicas estaban cerradas para contener intrusos, y estaban intactas. Bajamos al salón. Encendimos la tele y entramos a la cocina auxiliar, una habitación minúscula tras una puerta siempre cerrada. Y allí, en su cama, dormía la otra perrita, que nunca había salido. El aire se espesó. Claudia y yo nos miramos sin palabras. ¿Qué criatura acariciamos arriba? ¿Qué cosa con forma de lua nos buscó esa noche? Jamás regresé a esa casa, pero a veces, al anochecer, siento un peso en los pies de mi cama y un aliento cálido que no es el mío. La casa de mis abuelos siempre tuvo algo extraño. Era una vivienda antigua, de esas típicas de finales del siglo XIX, con su fachada cuadrada, sencilla, como muchas otras del medio oeste americano. Pero por dentro era otro mundo. Allí lo inexplicable era rutina. He vivido tantas cosas en esa casa que no sabría por dónde empezar. Pero quizás lo más perturbador fue la vez que vi a mi abuelo. 2 veces. La distribución del lugar era lineal. Entrabas al recibidor, luego la cocina, seguida de un pequeño pasillo con un baño, después el salón privado de mi abuelo y al fondo el cuarto de lavandería, con la puerta que daba al jardín trasero. Desde la entrada se podía ver todo hasta el exterior. Una tarde, yo caminaba por la cocina cuando vi a mi abuelo salir del baño y cruzar hacia su sala. Tenía una expresión vacía, ausente. Me pareció raro.
Estaba a escasos pasos de mí, pero ni me miró. Su rostro era el suyo, pero había algo apagado, algo muerto. Seguí caminando hasta el cuarto de la lavandería y al mirar por la ventana lo vi fuera, cortando la hierba del jardín. Me congelé. Corrí hacia el salón donde creí haberlo visto entrar. Estaba vacío. Entonces oí la puerta trasera abrirse. Me giré y vi a mi abuelo entrar desde el exterior, limpiándose el sudor de la frente. Le pregunté si había estado dentro. Me respondió que no, que llevaba más de 1 hora trabajando en el jardín. Aquel día vi a un doble de mi abuelo, y no fue un sueño. En otra ocasión, me quedé encerrada en el porche delantero. Solo estaba mi abuela en casa y se estaba duchando. Yo salí a recoger un libro y al darme cuenta, escuché el sonido lento y deliberado del cerrojo deslizándose. No había viento. Nadie más, solo yo. Y eso que cerró la puerta. Golpeé con fuerza, pero nadie me oía. Tardé 10 minutos en volver a entrar. 10 minutos que parecieron horas. Una noche, mi tía gritó desde el salón. Al correr hacia ella, me dijo que había visto algo mirando por la ventana. Lo describió como un ser diminuto de piel verdosa, con la nariz roja y una cabeza perfectamente ovalada. Dijo que el ser abrió los ojos como platos al verla y desapareció de un salto. Aseguró que era un duende, aunque lo que vio no tenía nada de encantador. A veces, al caer la noche, los cacharros de la cocina se sacudían solos, como si alguien cocinara entre susurros invisibles. Las puertas se resistían a cerrarse hasta que les gritabas. Entonces lo hacían de golpe. Los cuadros aparecían fuera de sus marcos en habitaciones distintas. El teléfono con cable del piso superior era hallado estirado hasta el baño. ¿Y la llave maestra? Aquella esquelética reliquia desaparecía durante meses, para luego ser hallada dentro del congelador, bajo las sábanas o en el tambor de la secadora. Nunca sombras, nunca voces, solo un caos silencioso. Pero donde yo crecí, allí sí había sombras y voces. Vi una figura oscura plantada en el umbral de una puerta a plena luz del día. No fue una ilusión. La vi de frente. Estaba apoyada contra el marco, observándome. En cuanto comprendí lo que tenía delante, se desvaneció. En otra ocasión, una mancha negra se deslizó por el pasillo como una nube viviente, flotando en absoluto silencio. A veces escuchaba mi nombre suave, dulce, casi como una caricia. Y cuando me maquillaba en mi cuarto, la cama crujía detrás de mí, como si alguien se sentara a observarme. Nunca veía nada, pero sentía el hundimiento leve del colchón, la presencia callada de algo que no quería asustar, solo estar. Por las noches se oían conversaciones, susurros, varios, como si debatieran algo, pero jamás logré entender lo que decían. Aquella casa, construida en 1901, parecía habitada por recuerdos que se negaban a irse. Nunca me sentí en peligro, no del todo. Solo una vez tuve verdadero miedo. Una noche, los ruidos abajo eran tan violentos que pensé que alguien había entrado. Bajé con un bate entre las manos, preparada para enfrentarme a un intruso real. Pero no había nadie. Y al regresar arriba, el silencio fue total. En la biblioteca donde trabajo, construida en 1861, también suceden cosas. Libros que pasan sus páginas con una furia invisible. Pasos entre estanterías vacías. Susurros en mi oído mientras preparo la comida. Siempre la misma palabra. Oye. Pero cuando me giro, no hay nadie. Desde pequeña he vivido experiencias así. No sé si soy más sensible o más abierta. O quizás es porque nunca les he temido del todo. A pesar de todo, mantengo cierta duda. Creo en lo paranormal, sí, pero también creo que no todo lo que escapa a nuestra comprensión tiene que ser un fantasma, aunque algunas veces
No hay otra explicación. No es la historia más terrorífica que hayas oído. Ni siquiera mi madre creyó nunca en lo que nos ocurría a los niños. Pero te aseguro que todo lo que vas a escuchar es real, o al menos fue real para mí. Nuestra casa era nueva. Mis padres comenzaron a construirla hace ya 2 décadas. Antes, en ese terreno no había más que un viejo garaje desvencijado, solitario en medio de un campo rodeado de árboles. Nada parecía indicar que aquel lugar estuviera contaminado, pero lo estaba. Todo comenzó durante la obra. Mi padre estaba trabajando en el 2.º piso cuando mi hermano mayor, que entonces tenía 6 años, subía por las escaleras. De repente, mi padre oyó un estruendo. Corrió hacia las escaleras y lo encontró en el suelo, con los ojos muy abiertos, paralizado por el miedo. Le preguntó qué había pasado. El niño, aún temblando, solo dijo: «¿Por qué me has empujado?». Pero él no lo había tocado. A partir de ahí solo los niños parecíamos percibir las cosas. La casa no molestaba a los adultos, solo a nosotros, y en especial a mí. Si me quedaba despierta con el ordenador por la noche, el interruptor eléctrico de mi cuarto se apagaba por completo. Solo el mío. Todo lo demás seguía funcionando. Si por la tarde jugaba en el ordenador en vez de hacer los deberes, escuchaba claramente el coche de mi madre entrar al camino, las puertas cerrarse, los pasos por la tarima del porche. Entonces me apresuraba a cerrar todo. Tomaba un libro de matemáticas y me tumbaba en el sofá fingiendo estudiar. Pero al mirar por la ventana, no había nadie. El camino estaba vacío y el sonido del motor jamás se había producido. Vivíamos rodeados de árboles, sin vecinos a la vista. Nadie podía acercarse sin ser visto, y sin embargo, la casa tenía vida propia. Más de una vez desperté sintiendo un peso opresivo sobre el pecho, como si algo o alguien estuviera sentado encima, observándome dormir. Otras veces, el portazo del sótano me sobresaltaba cuando estaba sola en casa. No eran corrientes de aire, lo sé. Esa puerta no se movía sola. Una amiga se quedó a dormir una noche. Me despertó sobresaltada, asegurando que había escuchado pasos crujir por la escalera y unos pasos pesados dirigirse hacia su habitación. Lo extraño es que esa misma noche nos enteramos de que el ex de su madre, un hombre violento que conocía nuestra dirección, podría haber intentado entrar. Tal vez fue él, o tal vez no. Pero lo más escalofriante ocurrió una madrugada. Me desperté de golpe. No sabía por qué, hasta que lo escuché. El llanto ahogado de mi hermana pequeña desde el otro lado del pasillo. Corrí a su habitación. Estaba acurrucada en la cama, los ojos empapados en lágrimas. Me dijo entre sollozos que había un hombre en su cuarto, hablando con ella. La abracé y le dejé dormir conmigo. Pensé que había tenido una pesadilla. Tenía solo 10 años. Pero por la mañana seguía aterrorizada. Esa misma noche, a eso de las 8, estaba en mi habitación. Todo estaba en silencio. Entonces lo oí. Una voz masculina, profunda y pausada, que decía: «¿Hola?». Sentí como la sangre se me helaba. Miré en dirección al escritorio. Esa voz había salido de ahí. No fue una imaginación. No fue un ruido cualquiera. Fue una presencia. Subí corriendo las escaleras y le pregunté a mi hermana cómo era la voz que había oído la noche anterior. La describió exactamente igual. Cuando mi madre nos oyó, se enfadó. Dijo que estaba asustando a mi hermana, que era una casa nueva, que no había fantasmas. Pero aquello estaba allí.
y nos miraba desde la oscuridad. A veces pienso que puede ser el espíritu de mi abuelo, que falleció cuando yo era apenas una niña. Tal vez nos siguió desde el funeral, buscando algo que ya no estaba. O quizá levantamos nuestra casa sobre alguna tierra que no debía tocarse. ¿Un antiguo cementerio? ¿Una zona sagrada? ¿Quién sabe? Pero desde entonces esa casa nunca ha estado del todo vacía. Hay casas que se construyen sobre tierra antigua, pero algunas almas no entienden de cemento, ni ladrillos. Siguen ahí, esperando, observando. Y si tienes la suerte o la desgracia de escucharlos, ya nunca volverás a sentirte solo. Ahora ya lo sabes. Lo que se oculta tras el velo ha sido revelado. Pero cuidado. Hay historias que no terminan con el último suspiro. Algunas se quedan contigo. Si aún deseas caminar entre sombras, regresa cuando la noche te lo pida. La oscuridad te espera, en realidad velada.